Saludos cordiales de estudiantes. Por la coyuntura que estamos atravesando, vamos a continuar con nuestras clases a través de estos medios virtuales, para lo cual entonces utilizaremos videos en donde yo voy a explicar la clase, asimismo acompañado de lecturas complementarias, y también vamos a enviar cierto tipo de actividades para que se entregue de forma semanal. A breves términos, eso quiere decir que la modalidad de nuestra clase ha cambiado, eh, porque utilizará videos, lecturas y tareas semanales, con la finalidad de que podamos ir haciéndoles un seguimiento del aprendizaje que están teniendo cada uno de ustedes. Entonces, hasta de cierta forma, esto contradictoriamente parecería que vamos a, a tener un seguimiento más personalizado, a pesar de que estamos utilizando un medio virtual. Así que esto es uno de los efectos positivos. Bueno, entonces, yo para cada clase voy a filmar un video entonces con las explicaciones. Por lo tanto, comencemos el trabajo. Miren, para cada clase entonces vamos a tener tal cual como se hubiera puesto en la pizarra. Miren, los contenidos y para qué va a servir lo que vamos a aprender esta mañana. En el primer caso, hoy vamos a aprender lo que sería una conceptualización de la teoría, es decir, definiciones, conceptos relacionados, la utilidad y sobre todo las diferencias en las teorías de la personalidad. Y este primer contenido, miren, les va a servir para que ustedes puedan entender cuál es la diferencia entre una teoría y una hipótesis y para qué sirven. Es decir, dense cuenta que los psicólogos, para poder comprender el comportamiento humano y para poder intervenir en el comportamiento humano, debemos poder eh, identificar posibles explicaciones del comportamiento para predecirlo o para modificarlo. A breves términos, uno tiene que plantear cierto tipo de hipótesis que sirvan para explicar por qué la gente se comporta como lo hace. Entonces, también el otro contenido de esta clase son las aproximaciones clínicas. Y acá entonces vamos a ver la teoría psicoanalítica clásica, en donde desarrollaremos una breve biografía de Sigmund Freud, una perspectiva general de la teoría y la estructura de Fichte. Es decir, este contenido 2 les va a servir para que ustedes entonces puedan resolver la problemática de qué es el inconsciente individual. Ven que es un término, es decir, el inconsciente es un término que se utiliza de forma muy superficial, que se utiliza de forma muy genérica y no precisa. Entonces, en psicología debemos aprender de forma bien clarita a qué nos referimos con cada uno de los términos para poder intervenir de una mejor manera. A breve rasgos, entonces, hoy vamos a aprender información que les va a servir para que ustedes entiendan qué es una teoría, porque la teoría sirve para explicar un objeto de estudio, en este caso el psiquismo. Y también vamos a aprender conocimiento que les va a servir para que ustedes entiendan qué es el inconsciente. Por ende, comencemos. Eh, entonces, partamos de la definición de Freud del libro que tenemos como base, en donde menciona que es un conjunto de supuestos que están relacionados entre sí, que permiten a los científicos utilizar el razonamiento deductivo lógico para formular hipótesis que se puedan comprobar. Entonces, esta oración que es compleja, vamos a dividirla en partes para que podamos entender mejor. Entonces, recordemos, mire, para comprender el psiquismo debemos entender primero las teorías que existen, porque las teorías nos sirven para comprenderlo. Y si podemos comprender el psiquismo, podemos intervenirlo. Es decir, la teoría nos permite evitar el ensayo y error, tipo exagero. Si alguien quiere ayudarle a tal persona y se le ocurre que tal técnica sirve y vamos a probar a ver qué pasa. Este es un ejemplo de lo que nosotros no hacemos en psicología, es decir, la improvisación no es bien vista en esta área.
puesto que nuestro objeto de estudio, con mucho respeto, no es una cosa, sino el objeto de estudio son personas. Por ende, entonces nuestra capacidad para el error se reduce muchísimo. Entonces, las teorías se entienden con la frase que mencionamos hace un ratito. Por ende, miren, una parte dice que es un conjunto de supuestos. Entonces, miren, vamos con una teoría X que veremos en su momento, la cual menciona, miren, que los seres humanos actúan como lo hacen porque aprendieron de algo. Entonces, esta teoría, dense cuenta que es un conjunto de supuestos porque no es simplemente una afirmación, sino es un conjunto de conocimiento o es un grupo de conocimiento que, que está bajo un nombre. En otras palabras, dice que es un conjunto de supuestos porque una teoría, en pocas palabras, se refiere a que es algo complejo. No es algo que simplemente uno tiene con mucho respeto un divague que, a mí me late que tal cosa. No, porque una teoría es un grupo de información. Abajo, miren, nos menciona que están relacionados entre sí. Es decir, que una teoría se caracteriza porque sí o sí tiene que tener algún tipo de orden o lógica entre sus conocimientos o entre sus explicaciones. Es decir, mire, que no es bien visto una teoría que por un lado afirme algún tipo de idea y después entonces la niegue. Es decir, que una teoría se caracteriza porque tiene coherencia, porque tiene un orden establecido. Mm, Miren, vamos a tomar un ejemplo didáctico para ilustrar mediante la exageración. Entonces, imaginen que nosotros con mucho respeto agarramos algún libro teológico en donde en unos párrafos nos diga una información y en otros las niegue. Por ejemplo, imaginen que agarramos un libro que nos dice Dios es bueno, pero en ese mismo libro, en páginas después, nos aparece una idea que diga Dios no es bueno. Entonces, percátense que ahí hay una contradicción. O con otro ejemplo, imaginen que en un libro nos aparece que, por poner un ejemplo, que todos los seres humanos somos iguales. Y en ese mismo libro o en esa misma teoría nos dice, pero, o sea, los ciudadanos azules son mejores que los ciudadanos verdes. Entonces, dense cuenta que esa teoría, por un lado, afirmaba una cosa y después, en cambio, nos dice información que es contradictoria. Por ende, entonces, quiere decir que una teoría se caracteriza no es solo porque es un grupo de conocimiento, sino también porque ese conocimiento tiene un orden o una secuencia, es decir, que no se contradice, o también dicho como que tiene una coherencia. O el ejemplo más gráfico que se me ocurre es como si analizamos la moda. Perdón. Es como si analizamos la moda. Ven que, imaginen que una persona se viste con ropa de verano en la parte superior y abajo con ropa de invierno. Entonces, eso es una muestra de que no es una muy buena teoría, porque la teoría se caracteriza porque es armónica. Ahora miren el tercero, nos dice los supuestos, es decir, un supuesto no es más que una afirmación que inicialmente consideramos como verdadera para poder comprender mejor a nuestro objeto de estudio. Entonces, en otras palabras, nos dice que una teoría se caracteriza porque es un grupo de conocimientos y este grupo está ordenado. Y estos conocimientos no son más que afirmaciones que inicialmente planteamos que son ciertas o que son verdaderas. Y estos supuestos, entonces, después vamos a comprobarlo. Pero acá miren este tercer punto que nos dice supuesto, nos afirma que nos plantea que un supuesto no es más que una afirmación, una aseveración o una frase que inicialmente consideramos como cierta. Ejemplo, siguiendo esa misma línea de la teoría que nos dice que el ser humano aprende la conducta o se comporta como lo hace porque la aprende, pensemos en algo, mira. Entonces, que el ser humano, entonces, si ve violencia, eh, podría replicar violencia.
Entonces, dense cuenta que este es un supuesto que forma parte de esta teoría que estamos trabajando y que de forma práctica le consideramos como que es verdadera. Entonces, miren, si este conjunto de supuestos nosotros posteriormente le comprobamos con algún tipo de evidencia, ahí sí la teoría ya se vuelve más sólida. Entonces, váyanme siguiendo así. El siguiente punto dice que este conjunto de información o este conjunto de afirmaciones ordenadas permiten plantear hipótesis. Es decir, una hipótesis no es más que una afirmación más pequeña que ha sido originada de una teoría. Es decir, ahora esto se vuelve un poquito más abstracto. Miren, entonces, piensen que por un ratito mi mano representa una especie de nube. Entonces, la nube es una representación gráfica del conocimiento que tiene el ser humano, o sea, de la teoría. Entonces, dense cuenta que una teoría es capaz de generar gotas de agua. Es decir, que esta nube es capaz de generar muestras o evidencias de su existencia. Entonces, hay cierto tipo de teorías que son capaces de generar hipótesis que se demuestran. Y en cambio, hay otras teorías que tienen una dificultad en eso. Ejemplo, miren, entonces, acá en mi mano que se está moviendo ahora, pensemos en una teoría transversal, que en este caso va a ser la teoría de la evolución. Recordemos que es la que afirma que la vida se generó a partir de aspectos evolutivos. Y en cambio, en este otro lado tenemos a la teoría del creacionismo, que nos menciona en cambio que la vida fue creada a partir de la voluntad de un ser superior. Entonces, dense cuenta que estamos aprendiendo que ambas teorías, o cualquier teoría, si cumple los requisitos de que es grande, que tiene relación entre sí y que está ordenada, entonces son teorías muy válidas. El único punto que se diferencia es que, miren, van a existir algunas teorías que van a poder generar evidencia comprobable. Entonces, miren, si es que acá estamos afirmando que la vida evoluciona, entonces este grupo de información nos permite plantear la hipótesis de que el ser humano entonces es parte de la evolución. Acá tenemos otra gotita en cambio que nos dicen los perritos entonces han aparecido también por evolución. Los insectos han aparecido por evolución. Entonces, miren, esta teoría ha generado hipótesis y si esas hipótesis se comprueban, entonces esta teoría que está acá se hace más fuerte o más robusta o más oscura. Y en la academia nosotros elegimos aquellas teorías que sean más comprobables o que tengan más evidencia. Entonces eso quiere decir, miren, que no es que una teoría sea más que la otra, sino lo que pasa es que esta por ahora tiene más evidencia, por lo tanto debemos seguir en utilizar esta teoría. ¿Quién quita que capaz que algún rato mejora la tecnología y podemos demostrar que esta teoría había sido que es la que tiene más evidencia? Pero por ahora debemos entender entonces que las teorías nosotros las seguimos en base a la cantidad de comprobación que se tenga. Vamos a tomar el ejemplo entonces que les planteé hace un ratito de la teoría que nos dice que la conducta es aprendida, o sea que uno se comporta como lo hace porque alguien te enseñó. Entonces la teoría nos dice eso, que el comportamiento es aprendido. Entonces mire, si el comportamiento de Juan acerca de la violencia es aprendido, eso sería una hipótesis que ha sido generada de acá. Juan es nuestro paciente imaginario. Entonces, si demostramos que en Juan la violencia ha sido aprendida, gana fortaleza esta nube. Asimismo, si tomamos otro ejemplo, paciente Luis aprendió a hablar, o sea, su lenguaje se explica por el aprendizaje de sus padres. Entonces, eso de Luis sería una gotita que ha sido originada por esta nube. Entonces, si encontramos evidencia que confirme que Luis habla como lo hace porque aprendió, esta se hace más grande. Entonces, esa es la explicación por la cual nosotros debemos elegir las teorías que tengan evidencia por sobre las otras, sin menospreciar ninguna.